a nuestra sección de opiniones de películas de Canal Informativo. Sobre alguna película, voy a hacer un breve recuento de lo que ha sido El Rey León de Disney gracias al estreno próximo que se va a hacer de este remake. Esta película del Rey León, la animada, fue la primera película que es una historia original de Disney. Anteriormente se habían tenido adaptaciones de cuentos como La Bella y la Bestia o estas películas de princesas. Esta fue la primera vez que se hizo una película con historia original, en teoría, porque después hubo una breve acusación de plagio que en un momento trataremos. También fue en 1994, después de su estreno, cuando fue nominada y ganadora de 2 Oscars por banda sonora y el Globo de Oro por mejor película musical, que también pues se dio, fue un éxito que no se esperaba. Para esta película se empezaba a animar también Pocahontas, entonces el equipo se dividió para Pocahontas y para El Rey León, y en realidad la apuesta iba sobre Pocahontas, la que se esperaba que tuviera el gran éxito que tuvo en El Rey León, fue hacia ella. Entonces, contra toda probabilidad, El Rey León se levantó como la película animada más taquillera de la historia hasta el estreno de Frozen. Entonces, pues en relevancia cultural es bastante interesante. Es una película muy bien hecha que, si bien podemos notar que la animación no es magnífica, porque incluso se nota con Pocahontas que se quisieron concentrar en esa historia, aunque la animación puede que no sea magnífica, los personajes dan todo. Podemos entender motivaciones y formas de actuar de cada uno de los personajes, y todos tienen su personalidad propia. O sea, si bien Simba creció con la enseñanza que Mufasa le podía dar y lo que pudo haber aprendido de Zazu o Rafiki o cosas así, Simba es Simba. Ni siquiera es el mini Timón o mini Pumba. O sea, realmente él creó su personaje así como lo es Simba, lo es Mufasa, lo es Rafiki, lo es Nala, lo es todos los personajes que están perfectamente bien estructurados. También tienen una forma muy agradable de enriquecer la historia, como el hecho de que los nombres de los personajes están basados en el idioma Swahili, que es un idioma que se habla nativo en África. Por ejemplo, Simba significa león y Rafiki significa amigo, que son cosas que, si bien podemos pasar desapercibidos al momento de ver la historia, pues es algo muy agradable descubrir que se tomaron el tiempo para hacer ese tipo de cosas, como también el hecho de que se hayan ido a el entorno natural de los personajes, como el ver a los leones en su manada y tratar de entender su comportamiento animal para así animarlo. O sea, al momento de hacer la película incluso tenían leones en el estudio para poder hacer un trazo directo y fidedigno de lo que estaban tratando de exponer. Entonces, es una película perfectamente bien hecha. Musicalmente, bueno, ni se diga. Creo que de la memoria de todas las películas de Disney siempre recordaremos El Ciclo Sin Fin o Puedes Sentir el Amor Esta Noche, que en realidad creo que fue esa la que ganó premio. Entonces, en conjunto, es una gran película que, si bien puede ser de 1994, pero sí queda en nuestros corazones aún. Ahora, una historia un poquito turbia de esta película puede ser la acusación de plagio que tuvo, que en realidad no fue tanto una acusación porque jamás llegó a demanda, pero sí fue como que está medio raro que se parece un poquito a la adaptación de un anime. Había en los 60s una adaptación de un anime que se llamaba Jungle Tate, que es una historia muy similar sobre un leoncito que incluso se llamaba Kimba, muy parecido a Simba. Entonces se hizo como esta comparación de Disney se está robando esta historia, pero en realidad pues los productores de esta serie jamás hizo una acusación. Si bien se puede entender que porque Disney tiene a los mejores abogados del mundo, también quedó como
solo fue una extraña coincidencia. También esta historia está basada en historias ya hechas como Hamlet de Shakespeare y José y Moisés de la historia bíblica, y también de un mito egipcio que se llama Osirian. Esta es la historia también de un faraón que es asesinado por su hermano y así su hijo tiene que ser exiliado de Egipto, que pues tiene bastante similitud con esta historia. Pero pues si bien puedan estar basados o no, al final de cuentas el Rey León creó su propia historia y cada personaje, como les comentaba, formó lo que esta historia es, porque no podemos ver la película sin Timón y Pumba, pero tampoco sin Rafiki. Entonces creo que eso es lo que al final de cuentas le da a esta historia algo encantador. Además de eso, las voces que interpretaron estos personajes también tienen extraordinario papel fundamental, creo yo, como la voz de Jeremy Irons en Scar se escucha imponente y de verdad lo sientes peligroso. O qué decir de la voz de Mufasa, que igual si la voz de Earl Jones como Darth Vader tal vez no lo identificaras también, como Mufasa lo sientes como un rey poderoso que va a mandar aquí. Es una de las cosas que se van a cambiar para el remake que se va a hacer del Rey León. Nala va a ser Beyoncé, que antes no estaba de esta manera. También cambiarán a Scar, pero se va a mantener Mufasa. No sé bien cómo vaya a ser este cambio de voces, porque originalmente creo que también tienen un gran poder las voces en la historia original. Entonces veamos en este remake qué tal lo hacen. Bueno, en realidad esta es una gran historia, nos ha quedado muy clara en nuestras memorias. Todos lloramos cuando muere Mufasa y reímos cuando aparece Timón y Pumba. Creo que también Scar, uno de los mejores villanos que ha tenido Disney. No sé, es cómico, tiene carisma, pero sabes que es malo y le tienes miedo, pero también como que a veces te puede caer bien. O sea, es uno de los mejores villanos, creo yo, que tiene Disney también. Entonces, entendemos, yo entiendo, por qué se quiere hacer una nueva adaptación, el remake de esta película, aunque no sé si estoy tan de acuerdo de hacerlo. Ha habido buenos aciertos con los remakes, como fue El Libro de la Selva. El remake del Libro de la Selva está muy bien hecho y hay cosas que a mí, en lo personal, no me han gustado para nada, como intentar adaptar en live action la historia de Maléfica, que para mí no tuvo absolutamente nada que ver. Cosas muy bien hechas, como el remake de Aladdin, y cosas no tan bien hechas, como el remake de La Bella y la Bestia. Entonces, ¿qué esperamos de esta película? Yo espero que sea lo más fidedigna posible, porque siento que es un clásico de Disney que es un poquito difícil de tratar, puesto que pertenece a todos y está viviendo en nuestros corazones. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre los remakes? ¿Les gusta que se hagan remakes? ¿Son innecesarios? ¿Cuál es su remake favorito y cuál es el remake que de plano detestan? Díganos en los comentarios. Y bueno, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Canal Informativo. Síganos en nuestro canal de YouTube. Tenemos también Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página oficial de Canal Informativo, que dejaremos en nuestra cajita de información.